Ya está aquí con nosotros la época de lluvias y la época de calor. Por lo menos en España nos estamos acercando al verano, que aquí es terrible. Situaciones como la deforestación, los incendios, el propio ciclo vital de estas especies de las cuales vamos a hablar activan esa vida silvestre y la práctica de deportes a la intemperie, los que caminamos, los que hacemos senderismo, aquellas personas que les gusta pernoctar a la intemperie, acampar, sobre todo en las vacaciones con los niñitos. Eso de adentrarnos en territorios donde habitan algunas de estas especies animales venenosas, pues puede aumentar el riesgo de que tengamos un encuentro fortuito. Pero también en ocasiones ellas son las que vienen a nuestras casas, a nuestros rincones, a veces habitan con nosotros, quizás entran dentro de la cama e incluso podemos tener accidentes a través de la ropa, no necesariamente tenemos que estar desnudos. Estos animalitos, vamos a conversar sobre ellos con el doctor José Antonio Suárez, y en De Piel a Piel con Miriam Raquel hemos colocado el título de Venenos para la Vida. ¿Cómo conservaremos esas especies? ¿Cuál es el riesgo real que tenemos, primero, de que seamos picados o que seamos mordidos? ¿Y qué posibilidades de muerte real? ¿Cuál es el porcentaje de que estos encuentros terminen en un éxitus letalis o en la muerte, como nosotros llamamos? Es importante que ustedes conozcan la utilidad de estas especies y sus venenos en la medicina de hoy. Les va a sorprender conocer el por qué debemos conservarlas y, aunque usted no lo crea, lejos de matarnos, yo creo que muchas veces estas especies, creo o no, es así, pueden salvar nuestras vidas. José Antonio Suárez es pediatra, infectólogo y es intensivista egresado por la Universidad Central de Venezuela. El doctor tiene múltiples publicaciones, es conferencista y sobre todo basa y los premios también en las investigaciones que él ha realizado. Ha sido coordinador del posgrado de infectología pediátrica de nuestro querido Hospital José Manuel de los Ríos en la ciudad de Caracas durante más de 10 años. También fue profesor de medicina tropical, sobre todo en la sección de venenos y toxinas de animales, y actualmente vive en Panamá, donde es profesor de las cátedras de parasitología y de medicina tropical en la Universidad de Panamá. También el doctor pertenece a muchísimas asociaciones, sociedades afines a sus especialidades y tiene múltiples líneas de investigación. Muchas de enfermedades tropicales como la leishmaniasis, la malaria, también con virus, el arbovirus, y las más importantes y por la cual está aquí con nosotros, sobre accidentes por animales venenosos, medicina tropical. Y una, para lo cual ya lo tengo comprometido y está invitado, que se trata sobre las migraciones, los migrantes, que eso es tema para otro tema para mí muy importante y sobre todo para él muy relevante y sentido, puesto que ambos hemos o somos migrantes. El doctor también ha recibido múltiples premios, como les decía, y uno de ellos, el último, creo entender, es el premio Gorgas en Ciudad de Panamá por ser el investigador con mayor cantidad de publicaciones por año. Además de eso, siempre nosotros, y aquí está el doctor Luis Alfredo González Aveledo, mi profesor, maestro, amigo, mentor, tutor, quien coordinó durante 15 años avances en dermatología pediátrica en la ciudad de Caracas. El doctor siempre en primera línea teníamos como invitado a nuestro invitado de esta noche, valga la redundancia, José Antonio Suárez. Me pasaría la noche presentándolo como con otros especialistas amigos, pero te damos la bienvenida, muy contenta de que hayas aceptado la invitación para hablar de este tema que en algunos provoca repelús, como se dice aquí, otros no ven, estos animalitos no los quieren ver ni siquiera en pintura, pero que necesitamos enseñar a nuestros niños, nosotros como pediatras, ustedes como padres, como tutores, como representantes, como abuelos, a querer
a nuestros animales y a que entendamos por qué debemos aprender a convivir con ellos y respetar su ambiente. Bueno, muy buenas tardes a todos y si es buenas noches, pues también. Y el que lo vea de mañana, igual que lo disfrute. Qué bueno estar con Raquel, que es tan amplia y que realmente me encanta seguirla porque ella realmente es un médico que ha sido un médico realmente sin fronteras, anda por todos los lados y camina por aquí, camina por allá. Y bueno, tiene autoridad para poder conversar un poco de lo que hace, ¿no? Un poco bastante, diría yo. El tema de accidente tiene un interés importante con relación a toda la magia que le ponen en relación a que el contacto o el accidente es un accidente grave y mortal. Y seguramente si vemos cuántos muertos ocurren por infecciones transmitidas por vectores, por arbovirus, mosquitos, nos daría pánico entonces ver un mosquito al lado de nosotros. Y nosotros convivimos con los mosquitos a cada rato, pero la carga de enfermedad por dengue, por malaria, enfermedades tan severas como chaga, leishmania, están polulando entre nosotros todo el tiempo y nadie le da la connotación de terror que le dan a estos animales, que tienen ahorita un respeto distinto cuando el Código Internacional de Enfermedades comienza a hablar de algo que se llama accidente por contacto, porque no es el animal que te persigue, es el accidente que tú tienes con el animal por el contacto no prudente en un momento determinado. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Y Raquel dijo algo que me pareció fabuloso. Ella empezó a conversar algunas cosas interesantísimas, porque empezó desde el bosque, desde la campiña o la selva, hasta llegar a las lesiones en área urbana, inclusive dentro de tu casa. Cuando uno ve una araña emblemática como los oceles, que son unas arañas que producen cuadros hemorrágicos severos y coagulaciones intravasculares, esa araña conocida como brown reclusa para los gringos, estas arañas y los oceles laeta en el sur de las Américas, es una araña que se clasifica básicamente como una araña del rincón, o sea, del rincón, pero del rincón de tu casa, donde están las telarañas, donde estás metida en un sitio que nunca limpias y puedes tener el microhábitat de la araña viviendo contigo. El otro aspecto importante y que creo que tiene interés es qué estamos haciendo nosotros. Antes de hacer deporte, ¿qué hacen los grandes destructores de sueños y no los constructores de sueños cuando están haciendo alteraciones de disrupción de las selvas y los bosques que simple y llanamente están destrozando el continente y destrozando los continentes y el mundo, y hace que haya una gran posibilidad de que estos animales entren en el mismo estrés que entramos nosotros. Y empezamos a tener otro problema sumamente importante, que es el cambio de hábitat y necesidad que tienen estos animales, porque nosotros estamos rompiendo su nicho. Es a veces poco prudente decir, es que tengo unas serpientes en mi casa, y yo le pregunto, ¿y cuántos roedores tienes en la casa para que puedas tener serpientes? Me dice, bueno, no tanto, no tanto, no. Cuando tú tienes escorpiones en tu casa, no estás pensando en que tienes cucarachas en tu casa, ¿ok? Y la cucaracha es tan, pero tan importante en una casa, porque si no hay cucaracha, no hay escorpiones, porque como los indígenas dicen, la selva es un supermercado natural, donde no se compra, sino que se respeta el entorno. Pero cuando tú destruyes el supermercado, empiezan a pulular las plagas, ¿ok? Y los roedores son plagas y las cucarachas son plagas, que también mantienen alguna alteración en el ciclo. Pero entonces tú vas a tener, y pasa, por ejemplo, yo vivo entre dos parques nacionales. De aquí de mi lado derecho, por la ventana, veo el Parque Camino de Cruces,
y de este otro lado, un poquito más allá, está el Parque Metropolitano, lo cual que para mí, asomar a la cabeza de la mañana, es poder ver un armadillo, es poder ver un pequeño ñeque, eh, sí, Qué y bonito. a veces rescato una serpiente que está pegada en la reja, en fin, hay todo un entorno natural. Pero, ¿qué es la realidad? También he agarrado arañas muy agresivas y que hemos implicado con lesiones neurológicas recientemente, y una de ellas la agarré en unos zapatos de uno de mis hijos. ¿Cuál es el punto? El punto es que la medida de la destrucción ambiental hace que los animales le desbarates el supermercado. Y si tú tienes en cada edificio o apartamento un basurero abajo que no mantiene un buen nivel de higiene, los roedores, ¿dónde están? En los basureros. Y entonces para mí es más fácil ir a buscar en el supermercado de los humanos, donde están los ratones, y entonces vas a tener serpientes en áreas urbanas. ¿Qué interés tiene esto? Por ejemplo, para cosas comunes como esta, cuando uno saca a un europeo de su medio ambiente, donde tiene tres variedades de víboras, que son importantes en las víboras ibéricas, llega y pisa suelo americano y él se quita el zapato, la media, se pone los chores más cortos posible. Entonces, si no se viene con una leishmania, es posiblemente que agarre una malaria, pero de paso se mete en el bosque completamente desprotegido y en esa falta de protección también viene el contacto. Y ahí comienza el manejo del entorno. Las serpientes no salen a perseguirte y a morderte. O sea, ellas se encuentran contigo y seguramente no te quieren comer con el tamaño que tienes, pero la respuesta es completamente defensiva. Hay alguna que otra serpiente que puede tener esta magia de ser persecutoria, son no tantas las serpientes. Hay algunas serpientes en Centroamérica, como el potro Asper, que es la serpiente X, es una serpiente muy agresiva, y si tú estás cercano a ella y ella se ve en peligro, te puede como perseguir. Persigue. Pero en Venezuela la veíamos en el Parque Nacional del Ávila, que es una prima hermana de este, y le decíamos tigra mariposa al potro venezuelense, porque también es un animal agresivo y puede ser un poco persecutor, pero no es un persecutor porque te va a llevar a su casa, ni mucho menos. Simplemente está saliendo del problema. ¿Qué pasa con esto? Este es un aspecto importante porque lo que quiero vender de que el ecosistema, en la manera que lo mantengamos, nosotros vamos a tener cada quien en su sitio y que cuando empecemos a hacer los viajes outdoor, probablemente nosotros vamos a tener el riesgo. Sin embargo, ahora eso cambia en la medida que alguna de las personas que a lo mejor pueda estar oyendo y si quiero hacer una casa en un bosque a 2000 metros de altura, poco probable que va a tener tantos problemas con serpientes, pero si lo hace a 400, 500, sí, ¿ok? Entonces, no puede estar eliminando todas las serpientes que tienen en el entorno a su casa y mandarme la foto porque yo le diga qué serpiente es, porque sucede que cada vez que me manda una serpiente, y eso lo sacamos con un estudio bonito que hicimos una primera presentación en uno de los congresos panameños y ahora estamos sacando una producción un poco más grande de lo que se llama avistamiento. ¿Qué es avistamiento? El avistamiento es simplemente que antes llegaba y le decían a alguien, usted se va a ver con la doctora Raquel, que está en la emergencia, le llevó la serpiente. Si no le lleva la serpiente, no puede saber qué es lo que es mentira. O sea, ella puede saber con la clínica qué es lo que es. Pero de paso, si usted tiene un celular, tómale la foto de lejos, que con gran aproximación uno puede llegar, si sabe de serpiente, cuál serpiente es. Nosotros hicimos un avistamiento en Panamá sobre 200 serpientes, ¿ok? Hay un refrán muy latinoamericano que ojalá no se repitiera, pero dice, a serpiente vista, serpiente muerta. Y resulta que cuando tú haces serpiente vista, serpiente muerta, de cada 100 serpientes que tú matas, porque este estudio que hicimos fue de avistamientos, el 72% de las serpientes que vemos son serpientes no venenosas. Solamente el otro porcentaje que no necesariamente tiene que morderte, son serpientes
que poseen veneno. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? Hay serpientes, por ejemplo, como una serpiente emblemática que a mí me encanta, que se llama Clelia clelia, es una serpiente de color bronce, bellísima. Si mientras voy hablando alguien le quiere tirar por el internet y la busca, la puede ver. Es una serpiente que puede medir 2 metros, 2 metros y medio. Yo tenía en el instituto esta serpiente, y esta serpiente, su particularidad es que ella come ofidios, y perfectamente come ofidios venenosos. Entonces, cuando vez que usted mata una clelia, porque la ve grande, está eliminando el depredador natural de las serpientes venenosas. Esta cosa tan sencilla como esta, ¿no? Aquí está prohibido, y sobre todo las especies protegidas, porque como dices tú, solo hay 3 y están arriba, hacia la parte norte, por Barcelona. Bueno, Barcelona es súper particular porque toda esta parte norte no solamente tiene los 3 tipos de viperio, sino que también hay jabalí, y hay jabalí en un montón importantísimo, y tampoco hay por qué eliminarlo. Hay que saber que te estás metiendo en Asturias con los osos. Si te vas a meter en el sitio vas a tener problemas con osos, y los ambientes abiertos tienen un problema, que es el problema del no respeto de nosotros como seres humanos. Y el respeto va hasta lo microscópico. Y saliéndome un momentico de la serpiente, pero no dejando de ser médico y médico de trópico, si tú me preguntas si yo le tengo miedo a una enfermedad, yo le tengo miedo a la fiebre amarilla, aunque yo tengo anticuerpos contra fiebre amarilla más que un mono selvático, porque me he vacunado 1000 veces, y la fiebre amarilla ocurre. Ahora, ¿qué interés tiene que yo les comente de fiebre amarilla en este momento? Río de Janeiro se llenó de fiebre amarilla por ocurrir una cosa que tú eres mucho más políglota que yo, pero los portugueses le dicen parcho a los focos de selva que quedan dentro de la Amazonía. Ustedes, los que conocen Río, saben que el río tiene unas zonas de montaña, unos parchos de selva y zonas con los edificios. Esta mezcla lo que ha traído es que tenga prácticamente fiebre amarilla urbana, ¿ok? Por la destrucción progresiva de los parchos. Y eso es mucho más complicado que trabajar una fiebre amarilla en cualquier otro sitio, porque las tiene en parchos pequeños con una mayor concentración. Esto ocurre igualmente con los animales. Luego está el fenómeno de la regionalización de los animales. Hasta ahora las serpientes se han mantenido en sus nichos naturales, pero como nosotros creemos que todo lo que cambiamos está bien y que funciona muy bien porque nosotros lo decidimos, hay gente que son ecologistas y dicen: yo conservo el medio ambiente, pero yo vendo mascotas exóticas, por ejemplo. Eso no es una buena consonancia, ¿ok? Porque el ejemplo clásico está ocurriendo en Miami, que ahora están haciendo 2 vedas por año a cazadores en los Everglades que les pagan por matar pitones moluros y pitones de Birmania. Si no los hubiéramos sacado de sus sitios, eso no hubiera ocurrido. Pero la gente compró un pitón de 50 centímetros, llegó a 1,5 metros, 2 metros, 3, y lo tiene en su casa, y dice: mira, mejor salgo de este pitón y lo tiene en el Everglade. Y como no tiene depredador, crecieron, y ahora los Everglades están llenos de los alligators y de los pitones. Pero las pitones le están ganando en competencia a los pequeños lagartos, y la gente está tratando de eliminarlos. Les pagan a los cazadores por salir de esta serpiente. Entonces uno dice: oye, están matando serpientes. Bueno, es que el problema es que pusiste a alguien que no estaba en su hábitat. Y esto en Venezuela, en los últimos tiempos que yo estuve, ya nosotros empezamos a ver mucha gente con pitones. Nosotros teníamos recogido por rescate 10 pitones en la universidad, que
costosísimo para mantenerlo, y uno de los muchachos del Parque del Este, donde yo también ayudaba en este parque para el manejo de conservación y educación, se puso a jugar con un pitón moluro, y ustedes deben acordarse, en el 2008, un herpetólogo que murió en el Parque del Este por una manipulación de un pitón. Cosa interesante, y me voy ahorita a España. En España hay un excelente veterinario experto en mascotas exóticas, puedo decir su nombre porque es mi amigo, se llama Edgar Weffer, él está en la universidad en Valencia. Edgar es un mago de las mascotas exóticas. Y yo siempre me pregunté qué hacía Edgar con mascotas exóticas viviendo en España. O sea, era como que sí puede ser. Bueno, pues Edgar, yo tuve la oportunidad de estar en un congreso que se llamó Venenos hace 3 años en Madrid, donde estaba Mark Ochea, que es el padre de la serpiente, ciudadano reconocido en Venezuela por ser una de las personas que dio su sangre para transfundir un Yanomami después de una mordedura, ¿ok? Que tenía un cuadro de coagulación importante, y él le dio su sangre. Pero Edgar ha operado muchas serpientes de Mark, entre ellos una cobra de Mark que tenía un tumor maligno. Y el cuento interesante es que el mundo de las serpientes y de la herpetología en España, yo me quedé sorprendido. Estaba en un auditorio de 250 personas y todos tenían serpientes. Y todas tenían serpientes que venían de las Américas. ¿Ok? Entonces, puede pasar también que un día usted esté en un piso en Madrid y que del 4.º piso al 3.er piso baje un pitón y aparezca un pitón porque el vecino de arriba tiene un pitón en su casa. Entonces, esta consideración es sacar el animal de su entorno real, y vi conferencias de gente hablando, por ejemplo, de serpientes autóctonas de América, y la tienen en Panamá. Algo que es muy interesante, y a mí este tema me pueden ir parando porque yo puedo prender el disco duro y hablo hasta donde quieran, ¿no? Que son de Venezuela y están oyendo ahorita. Venezuela tiene 2 particularidades en tarántulas que son para mí apasionantes. Y ahorita hay una tercera. Pero bueno, les voy a decir las 3 de una vez. Venezuela tiene la tarántula más grande del mundo, ¿ok? Le llaman la Goliat, que el nombre científico es la Theraphosa leblondi. Tiene una segunda tarántula que es milenaria, que está desde el desierto del Urumaco, ¿ok? El desierto del Urumaco, hasta Punto Fijo, y es la única tarántula azul del mundo. Azul, completamente azul. Yo tuve mi serpentario en unos 8 años. Y ahora tiene una tarántula que también produce lesiones urticariales en piel, igual que la grandota, que se llama Criocosmus venezuelensis, que es la tarántula más chiquitica del mundo. Es mínima. O sea que nosotros tenemos estas particularidades, estas cosas exóticas. Y resulta que esas tarántulas se las llevan por montones los traficantes de arañas de Venezuela. Pero aquí conseguí gente, traficantes de ranas, y vi gente haciendo cosas, y todo esto va a un mercado gigante que hay en Europa, en una ciudad en Alemania, que se llama Hans, que todo el mundo la conoce por una ciudad muy tranquila, pero ahí es donde está el mercado de mascotas exóticas más grande del mundo. Ahí usted puede ir a comprar la mascota exótica que quiera, y la paga como quiera, ¿no? Y este mercado paralelo tiene un público mucho mayor que el que nosotros creemos. Muchos de los muchachos que les gustan los tatuajes, los muchachos que son rockeros, los que son metaleros, todos estos muchachos, tener una serpiente exótica les hace muy atractivo. Pero no solamente son los muchachos, también vemos muchas muchachas que tienen tarántulas o tienen serpientes, y
de mis hijos, la que me manipula mejor serpiente es mi hija. O sea, porque ella apasiona por la serpiente. Entonces, esto es un mundo tan, pero tan grande que comienza por tener conciencia infantil hasta adulto de el beneficio, el respeto al animal, el hecho de empezar a hacer acercamientos para otras cosas. Esto solamente en el área de serpientes. Con el área de araña tiene otro tanto. Y tenemos también el problema de mascotas con componente exótico con los escorpiones. Y resulta que los escorpiones pueden ser o muy tranquilos y poco complicados a muy complicados y mortales. Lo que sí es cierto es que ninguno deja de tener veneno. O sea, el escorpión sin veneno no es un escorpión. Pero hay dos escorpiones negros y grandes, que son el Imperator africano y el Edemetrus asiático, que es un escorpión que le encanta a la gente ponérselo en la cara, lo llevan de paseo y anda con él para arriba y para abajo, y es un escorpión súper común. Yo tengo uno de mis muchachos que trabajaba conmigo en el laboratorio. Él no era, él era galán, simpático, es galán y simpático, mañana lo debo hablar con él, pero era más galán todavía porque cada vez que sacaba una araña, todas las muchachas querían tomar una foto con él, o un escorpión. Entonces son cosas que uno no entiende mucho, pero eso está en el cerebro del ser humano. Así que por ahí hay mil cosas más. Y la otra cosa es que no sabemos nada, absolutamente nada de arañas, ni de escorpiones, ni de serpientes. Dos ejemplos. Yo vi un paciente que hizo un infarto cerebral, que por cierto, lo vi en el 2003 después de ir a un congreso de dermatología. Cuando llegué conseguí un niño que tenía un edema pulmonar y cuando resultó ser, hizo un infarto cerebral por un envenenamiento por escorpión. Ese lo he publicado, pero ahora he conseguido una araña que es endémica en Brasil y hay un solo subtipo de esta araña o especie en Panamá que da lesiones neurológicas, con lesiones de paquimeningitis. Y hace no muchos meses, sería unos 5 meses, con el doctor Carlos Pacheco de Barquisimeto, me mandó una paciente que tuvo una mordedura por una escolopendra, que es ese gusano grande, que tiene patas y que es carnívoro. Y esta muchacha, También conocido como cien correcto, la pies o mil diferencia ya pies. la vamos a decir ya que tú la tocaste. El mil pie es vegetariano, el cien pie es carnívoro. La gente de Caja Seca en Falcón, en Venezuela, duerme con las patas de la cama metidas en un cubo de agua para que el animal no suba. Pues esta niña la mordió aquí en el cuello y la niña hizo un síndrome de Guillain-Barré. Él cogió todo y ayudó para que esta muchacha se mejorara y le pusimos tratamiento como un Guillain-Barré y se salvó. Estamos próximos a publicarlo. Nunca había visto un Guillain-Barré por una escolopendra. Y eso. Fíjate, ahora que tú nombras eso, recuerdo el caso de un recién nacido de 9 días que tuvimos oportunidad de ver en un gran hospital ahí en el estado de Aragua, en Maracay, que lo mordió una de estos miriápodos, una escolopendra. El padre lo trajo y era más grande que la mano mía, que casi del tamaño de la cabeza del nené. Yo te mandé la fotografía y se notaba el bebé de repente, ¿cómo se dieron cuenta? Porque se despierta con un alarido muy fuerte y se notaban las dos marquitas que dejaba esto, que como ya tú has dicho, se llama escolopendra, algunos lo llaman 100 pies, otros lo llaman 1000 pies, en fin, el vulgo, pues. Tenía las dos zonas donde había mordido. El edema, es decir, la hinchazón, para las personas que no son médicos que nos están siguiendo, la hinchazón o el edema de la carita, de la mejilla del bebé, la zona roja, eritemato, violácea, es decir, rojo a color violeta, y por supuesto toque del estado general sin llegar, que estuvimos muy pendientes, sin llegar a presentar espasmos musculares.
y es un bebé que quedó allí y gracias a Dios evolucionó bien y que, bueno, claro, tuvo su halo eritematoso, necrosis, después en la zona, es decir, muerte del tejido, la linfangitis, es decir, la inflamación de los ganglios regionales y demás. Y fíjense, un bebecito, generalmente estos animales son de vida nocturna y aparecen las picaduras, las mordeduras en las noches o muy temprano en la mañana. Otra cosita que yo quería decir antes de que tú continúes con la utilidad de estos animales o en la medicina actual, es que tú nombraste las ranas. A propósito y los escorpiones, que a propósito de eso, cuando estuve ahora en finales de enero o febrero en la cima del Roraima, tuve oportunidad de ver las ranitas negras y yo no sabía que ahí habían escorpiones negros que logré fotografiar. Pero en relación a las ranas, que no es tema de esto, pero las has nombrado, pues hay algunas que solamente con el roce, o sea, con que tú roces la piel de la rana, tiene un inóculo tan grande que a través del roce de la piel, pues puede matar a cualquiera. Y esa es la diferencia, para que ustedes sepan, entre lo que son animales ponzoñosos y los que son animales venenosos. Los venenosos, pues claro, necesitan enterrarte el colmillo, que generalmente sueltan, inoculan el veneno, inyectan el veneno y sueltan a la presa esperando que haga efecto. Y los que son animales ponzoñosos, pues claro, tienen como que en todo su cuerpo o en algunas zonas de su cuerpo ese veneno, en parcial o totalmente el animal, y como esa rana que yo no sé si se llama dardo, una ranita amarilla Esos que yo he visto muchas animales veces por ahí. son muy interesantes y van cambiando sitios entre el sur y Centroamérica. Venezuela tenía una sola rana dendrobáctida, que eso sí se llaman dendrobáctidos, que se llama el Dendrobacter leucomelax. Para los guyaneses en Venezuela, la gente de Bolívar, lo que tenían era una rana minera, ¿ok? Esta rana minera le decían los indígenas de nosotros y le dicen rana dardo, porque solamente aguantaban la rana con un palito y le pasaban la flecha por encima de la punta de la rana y con eso la utilizaban para cacería. Sin embargo, la rana dardo o Dendrobacter leucomelax, tú la mantienes 2 semanas en cautiverio y la pones a comer mosquitos de caja y cosas de estas que no comen, la tira se le va el veneno. ¿Ok? Sí, porque creo que entiendo que es que el veneno lo toma de otros insectos, de otros animales en y su entonces hay hábitat, un ¿no? mercado grandísimo de los Dendrobacter porque son resistentes, no le da hongos al venezolano. Y los venden entre 25 y 30 dólares como mascotas y son bastante resistentes. En Panamá hay ranas venenosas también y prácticamente siempre estamos pensando que las ranas venenosas son ranas de color. Pero aquí quiero hacer un comentario muy dermatológico. Raquel lo podrá decir mejor que yo, pero en el folclore venezolano, en algunos sitios, cuando a la gente le decían que tenía una escarlatina, le decían que agarrara un sapo grande y se lo pasara por encima de la lesión, que la escarlatina mejoraba. Resulta que esos son un grupo de ranas que se llaman, sapos que se llaman bufónidos, que son unos animales grandes que uno los tenía en toda la finca y cachetones. Okay. En esas glándulas hay penicilina. ¿Ok? Entonces la gente se pasaba el animal y la escarlatina mejoraba. Aquí acabo de publicar uno y él, creo que una de las publicaciones que he hecho, que nadie ha protestado o sea, que nadie te hace ni siquiera una pregunta, dice, publíquelo de una vez, porque es algo muy curioso. Un señor panameño, conociendo la teoría de la rana o del sapo, él agarró un sapo, tenemos de ese sapo aquí que también lo había en Venezuela, que se llama Rhinella horribilis o Rhinella variabilis, hay dos tipos, y él dijo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una escarlatina muy importante, se la diagnosticó una señora en el campo, y él agarró el sapo, se lo puso encima de la escarlatina y le amarró las paticas del sapo por detrás. Bueno, la quemadura, eso te lo voy a mandar, porque lo publiqué ahorita, quemadura por Rhinella horrible, un problema de folclore. O sea, lo escribí porque el tipo cambió el tratamiento.
Así que si algún día se quieren pasar el sapo porque tienen escarlatina, pásenselo nada más, pero no se lo amarren. Porque Mira, está porque también entra la cultura dentro de esto, y claro, son emponzoñamientos ofídicos, arácnidos, escorpiónicos, por la escolopendra, en fin, pero en la cultura hace mucho. Fíjate tú que los mexicanos, los indios mexicanos, ellos tenían como creencia que cuando había un emponzoñamiento escorpiónico, cogían los alacranes, los escorpiones más venenosos que encontraran en el territorio y los ponían a macerar en alcohol y luego frotaban. Y entonces esta cultura popular, pues muchas veces ha servido de base para otros experimentos. Y tan es así, no estamos hablando de abejas, que eso es un tema muy bonito también, pero la miel de las abejas e incluso el panal es uno de los sitios donde hay más cantidad de antibióticos y otras sustancias que incluso ayudan. Con este doctor que tú nombraste, Carlos, él tiene experiencia incluso con miel en pacientes, porque el pobre hombre en la pandemia, el trabajo que hizo, ese sí es un verdadero, bueno, ese sí, él no solo, hay muchos, pero me refiero porque estamos hablando de él. El doctor Carlos trabajó con las uñas ayudando a esta población, y yo sé de un caso que él presentaba en los chats de médicos donde pudo ayudar mucho a la cicatrización, y yo lo he experimentado y lo he utilizado en mis viajes a África, a la India, la miel como excelente ok, terapia fíjate, para la eso que tú cicatrización de estás heridas diciendo cuando tú ahorita no tienes más nada. es muy bueno oírlo. Y fíjate, nosotros tenemos, cuando yo me acuerdo de dos cosas interesantes. Y esto sale un poco de la serpiente, pero voy a rememorar a un antiguo amigo tropicólogo muy querido por mí, que fue Kenneth Gibson Carballo, el hijo del capitán Gibson, que fue el que iba con Jimmy Ángel en el descubrimiento del Salto Ángel. Kenneth, trabajando los dos juntos en el hospital de niños, hace muchísimos años, nosotros hicimos un piso completo para indígenas, porque, bueno, yo creo en la cultura amerindia y nunca se me olvida ver un paciente con un shock séptico por un meningococo y le tuvieron que amputar dos de los deditos al niño y los otros tres estaban en muy malas condiciones de una mano y en la otra mano un dedo amputado. Y Kenneth, que era como un brujito, Kenneth fue el primer médico rural que vivió 5 a 7 años con los Yanomami, y hoy lo sigue el hijo de Oscar Noya Alarcón, que para mí es uno de mis hijos, que es un chamo brillante también. Pero Kenneth sacó un aceite que le llamó aceite de palo, que yo no lo conocía porque él era de su manejo, y le puso el aceite en la gotica a la mano, y después varias veces más utilizamos ese aceite escondido él y yo en pacientes con shock y con sepsis y con vasculitis, y mejoraba. Con escorpiones han habido falsas creencias, y estos cócteles de fragmentos de escorpión no ha sido completamente, sino aculiamiento seco o accidentes secos por escorpión. Y entonces, claro, te pones el escorpión encima o te lo frotas y probablemente no te pasa nada, pero no necesariamente eso así. Con la parte de la toxina de la rana, es muy importante porque tiene una gran gravedad en los perros. Y en Panamá con frecuencia vemos perros que se mueren con edema, porque aquí hay una cantidad de sapos grandísimos. Se comen el sapo y el perro hace un edema alérgico severo por el componente inflamatorio del veneno. La pregunta que me hacías Fíjate, en torno a qué función tienen los venenos. sí, porque fíjate, actualmente yo sé que existen muchísimos proyectos, incluso aquí en Europa está el Venomics, pero existen muchos grupos que son, incluso algunos con nombres como
sistemas de investigación genómica, que son proyectos que están investigando la utilización en medicina de los venenos de estas especies que nosotros acabamos de nombrar. Y entonces sí que es verdad que en algunos laboratorios, que lo comentábamos fuera de cámara, en algunos laboratorios pues tratan de sintetizar las proteínas, las envían a otros para que hagan la experimentación farmacológica o farmacéutica, y luego van experimentando con estas toxinas que entiendo que están ya en vías de ser aprobadas para la utilización en los dolores crónicos, en las artritis, en las fibromialgias, en algunos pacientes con impotencia funcional, es decir, que hasta en la vida sexual están metidos estos venenos que mucha gente les tiene terror. También para el cáncer entiendo que se están utilizando muchas de estas toxinas para la distrofia muscular, lesiones neuropáticas, en fin, explícanos tú muy concreto, porque ya en aras del tiempo necesitamos ir concluyendo, qué y para qué estamos utilizando. Básicamente, ahora la Organización Mundial de la Salud tiene un documento para el manejo de venenos. Y lo primero que dijo, que la gente que ordeñe y que ordeñe para la ciencia, tiene que ordeñar sin una cosa que se llaman venenos cargados de proteínas mixtas. Es decir, que venenos que sean traciables por otra proteína, porque hay traficantes de veneno o comerciantes de veneno o lo que se llaman extractores de venenos de garaje. ¿A eso te refieres tú cuando dices que no es ordeño de vaca? El ordeño es el extraer el veneno para poder investigar y estudiar. Puede ser desde el ordeño de una serpiente, un escorpión, una araña, etcétera. Para que uno pueda tener un laboratorio de eso, en la página 28 de este documento, la Organización Mundial de la Salud dice: el laboratorio de la doctora Raquel en Madrid tiene la certificación y pasó las normas de control de calidad para llegar a tener venenos liofilizados de calidad y control. Ese es un punto. Eso es muy interesante, porque entonces están evitando que venenos tengan cruces de proteínas de una serpiente de un tipo y una serpiente de otra, porque entonces le hacen una falsa expectativa y confunden al investigador que está trabajando en el tratamiento futuro con una droga común, con una droga extraída de un veneno. Entonces este es el primer punto, ¿no? Y en eso ha venido un gran advenimiento que no teníamos años atrás, que era mucho ensayo-error y estudios con animales y otras cosas, que son los estudios de proteómica. El estudio de proteómica logra desmantelar el veneno y decirte las fracciones proteicas que tiene. Después hacen isomerizaciones, imágenes en espejo, pues, de estas proteínas, y ve que estas proteínas pueden ser comunes con medicamentos, con tratamientos y con algunas otras cosas. El emblemático, yo me acuerdo, y tú lo conociste, mi maestro Manuel Gordo Fajardo, de enfermedades infecciosas, él me decía, él tenía un problema de la aorta ilíaca por fumador y hubo que ponerle streptokinasa. Y me dice, me voy a tener que dejar poner streptokinasa, porque ya estaba en experimentación, que viene de la pedazo de serpiente esa que a ti te gusta. Sí, igual que el captopril. Que la gente lo desconoce, la gente desconoce el origen real de estos relajantes de los vasos sanguíneos que ayudan a disminuir así la hipertensión arterial. Streptokinasa ha salvado la vida de un montón de gente con cuadros cardiovasculares, infartos, etcétera, y viene de una serpiente súper agresiva que es el botro jaraca, que es un broto que comienza en la Amazonía brasileña. Con escorpiones, específicamente, una de las complicaciones de severidad de un escorpión es que el paciente tenga un priapismo, es decir, que tenga una erección dolorosa y sostenida. Y con araña se ve lo mismo. En Argentina hay un grupo interesante trabajando con esto y trabajando con fracciones muy pequeñitas para poder tener una pastillita azul diferente, que no sea sintética y que... En la Universidad
sea de Talca, Bueno, creo que es también que están ahora antes experimentando era muy con... fácil decir quién no lo estaba haciendo. Para que tengan una idea de la magnitud de lo que viene pasando, los venenos de África, que eso es un tremendo mundo. Hay el que tenga interés en venenos africanos, hay un app gratuito que lo hace un amigo mío que se llama John Marais y se llama Asia Snake. Y él tiene todo lo de África con mapa, con todo lo demás, pero un veneno no de los vipéridos, sino también de algunos de los otros serpientes emblemáticas, lápidas de África, puede costar $2.000 un gramo o $1.700 un gramo. Una serpiente Pasa que con hace, ese poquitititico pueden salir pueden. cientos de frascos de medicación, Exactamente, por pero el supuesto. punto es que se ha convertido en un producto de manufactura para poder fabricar sustancias que van a poder curar a los pacientes. ¿Qué es lo que viene? En la medida que crezcamos un poco en este concepto, van a haber laboratorios de proteómica solamente dedicados a hacer el análisis de cada serpiente con las características que tiene cada veneno. Ya existen, y usted se mete por la página, si sabe llegar, y dice, yo quiero comprar un veneno de Asper. Entonces voy y compro el veneno de Asper y dice, este veneno, ¿quién lo vende? Este es un tipo que de garaje, no, ese no me sirve. Ok, entonces busca que tenga certificación, esa es la otra cosa. Y en ese mundo hay universidades completas, laboratorios farmacéuticos completos que están trabajando con ensayos para esto. Entonces, eliminar una serpiente es eliminar un posible fármaco en materia oncológica, es eliminar un fármaco en materia cardiovascular y todo este grupo de enfermedades consideradas como enfermedades raras, ¿ok? Autoinmunes, metabólicas. Exactamente. Estas enfermedades, de algún modo, pueden tener alguna esperanza con estas moléculas, que no es el veneno completo, porque no hay nada más dramático que cuando tú has trabajado con envenenamiento. Por ejemplo, el caso del escorpión que lo estamos tocando ahorita. Usted empieza a ver un paciente con un escorpión y es una mezcla de los dos sistemas nerviosos peleando a la vez. Y entonces el paciente te hace miosis y te hace midriasis a la vez, suda y se pone seco, le da taquicardia y le da bradicardia. Y tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Nada. El tipo está aflorando con toda una gran disautonomía del sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Fíjate que es importante también que sepan que todo esto que tú estás hablando a nivel proteico y a nivel también de poder observar que no tengan virus, bacterias, que no tengan otros contaminantes, que sean puros, eso lleva un tiempito largo de Sí, 3 años o más. Y luego la otra parte pasa, como la mayoría de los fármacos, para poder llegar a ser utilizados por lo menos 10 a 15 años. O sea que estamos hablando de que ser un investigador y no, experimentar no es cualquier cosa y amerita constancia y amerita laboratorios de alto reconocimiento a excelente nivel internacional. tu planteamiento, Raquel, que lo hiciste porque te metiste en 2 minutos en la fase de la investigación médica, lo cual es bellísimo. Realmente yo tengo que decirte Sí. públicamente, Y que después la gente no entiende por qué un fármaco cuesta tanto. Un fármaco realmente comprobado y que tengamos la menor cantidad de efectos secundarios, cosa que también debe saber nuestros oyentes, que para lo que estamos previendo, lo que se está investigando con estos venenos, se cree que van a tener muchísimo menos efectos secundarios porque van a ir más dirigidos a la diana, a lo que van a tratar, que los medicamentos solamente con los que dos contamos cosas sí que, actualmente. Entonces, si ¿qué hay hacer? tiempo, quiero comentar. Una Sí, en sí, 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 relación a la sí, sí. mordedura y el uso de terapia con antibióticos. ¿Ok? Se ha visto que en los países que no tienen casi nada de recursos le ponen el antibiótico que tengan y el paciente no se le infecta la lesión.
y en otros sitios hacen y le ponen el antibiótico a la carta y la mayoría de la guía no define un antibiótico, pero es que el veneno de la serpiente tiene actividad antibacteriana, ¿ok? Entonces, a mí hace poco me quisieron invitar para una revisión y le dije, mire, yo no puedo compartir que esa revisión sistemática está basada en premisas que son falsas, porque yo he probado medios de cultivo por muchas veces, utilizando gotas diluidas de veneno, y tuve el aro de inhibición bacteriana. ¿Ok? Entonces, O sea, de destrucción de las bacterias. Entonces, la serpiente, aunque tiene bacterias en su boca, lo que ella está mordiendo para comérselo a futuro, trata de que venga con una saliva que trata de mejorar el problema. Entonces, ese es un punto importante. La otra cosa que no tiene que ver mucho con la serpiente, pero que he pensado en todo este trayecto de tener esta conversación contigo, que no teníamos seguido, que qué bueno es no retirarnos a los 60, ¿ok? Que no tenemos edad y que tu pasión no es por otra cosa, sino por tu ansiedad como la mía de tratar de seguir aprendiendo, y eso nos estimula la actividad cognitiva del cerebro. Así que no importa lo que ganemos, sigamos saliendo a hacer cosas, porque realmente mira, a mí me han entrevistado de serpiente un poco de veces y no he sentido que nada, y esto no se lo digo nunca al que me entrevista, ¿ok? Y yo de verdad no soy el que estoy haciendo más entrevistas todo el tiempo, porque a veces me gusta más estar metido en lo que hago, pero todas las aproximaciones se acercan a la realidad, y las preguntas han sido súper consonas, y creo que el público debe aprovechar, seguir buscando de piel a piel para poderse. Ella me amenazó esta mañana y me lo dijo. Me dice, ahora me vas a estar siguiendo. Y realmente, sí. Mira, Tony, yo quiero que quedemos comprometidos antes de concluir para hablar de ese tema que a mí me llega adentro, duermo y me despierto y lo tengo allí presente, que es la migración, es esa selva en la que yo sé que tú Mira, has penetrado muchísimas aquí, veces. te voy a dar la respuesta. Esto me lo regaló. Sí, y por la cual esto me lo regaló mi hija. Investigas, porque no es No, trabajo de trabajo campo cualquiera, es hacer en la selva del investigación Darién. para provocar. Y cuando la Sí. gente comience a entender que han pasado, después de Myanmar, el segundo país con mayor migración en el mundo es Venezuela, con 7.200.000 personas. Cuando yo pienso en 7.200.000 personas, me centro a una tarde con 39 grados centígrados, con una humedad de 90%, donde a veces no logro orinar a pesar de tomarme la cantidad de líquido que me tomo, y sentado con médicos jóvenes panameños que me ayudan, que son un amor de gente, ¿ok? Ayudando a ver estos pacientes que el 70 a 80% han sido abusados sexualmente, donde no solamente hay abuso de niños, de niñas, sino de esposos que los violan frente a las mujeres y viceversa. Esto unido al tráfico humano y a mil de cosas que solamente te quedan como un gran dolor en la mente. Y yo tengo un compromiso, como lo tenemos muchos de los venezolanos, que esa canción que hizo la muchacha esta, que yo no soy seguidor de cantante ni nada de eso, pero que dice que salir para afuera no es, y dice una mala palabra, no es jodedera, con el perdón de la palabra. Es cierto, es muy difícil estar siendo un migrante y dando un buen ejemplo y tratando de salir y tratar de dar el apoyo. Pero hemos logrado estar en varios sitios del mundo tratando de hacer las cosas con cariño. Pero lo que yo estoy viendo ahorita son gente
que vienen con una connotación distinta. Son gente que tienen un burnout crónico, que tienen un síndrome de quemado cerebral, donde han perdido la fuerza y el patrón emocional para defenderse, porque la dictadura, y por eso yo también soy poco querido allá, por un documento que se llama Desastres Antropológicos, que se lo dediqué a Venezuela, donde esta gente no sabe, porque le dieron todo en un momento, los trataron como si les iban a resolver el problema para después dominarlos y darle una migaja. Esta gente que atraviesa la selva no son culpables. Por eso cuando yo veo a alguien dice, pero qué bruto, atravesó la selva. No, no es bruto. Cuando tú ves el sobrino de un médico atravesando la selva y ves el cadáver de él rescatado, comienzas a entender cómo un muchacho abogado está haciendo eso. Bueno, es porque la salida no la ve ya y no la tiene ya. Entonces, cuando oigo a veces algunos amigos que me llaman y dicen, Venezuela está perfecta, todo se mejoró. Yo no respondo porque yo soy poco amigo de las discusiones y no creo, inclusive ni con los familiares, pero sí creo que debe haber un 6% de personas que está viviendo en ese entorno, porque no puede ser posible que yo vea tanta gente. Aquí, si me monto en el carro ahorita y voy a 10 minutos de mi casa, existe la estación de los autobuses o los buses que vienen del interior y vienen ya, antes no lo vi sino en Colombia, que también he trabajado con ellos en Colombia, he visto aquí a los migrantes caminando desde el Darién hasta Ciudad de Panamá y duermen en unos cartones esperando que le regalen un poco de comida con su niñito en la mano. Eso no es normal. Yo puedo hablar de, yo puedo hablar esto lo de vamos eso. Eso me ha traído algunos inconvenientes, pero como decía Borges, ya yo no estoy muy en edad de reuniones burocráticas y habladeras de pendejadas o de paja. Yo tengo un compromiso porque tengo una hija en Barcelona, el otro hijo en Miami, 2 hijas en Chile, 2 hijos en Panamá, un hijo casado con una ucraniana que la sacó de la guerra hace 6 meses y la sacó y de ella tiene un bebé. Entonces, y mi familia la tengo dispersa, viéndola con estos aparatos que por lo menos me lo permiten, y yo no puedo cerrar los ojos y pensar de que todo se resolvió. Yo a veces le saco un poco el cuerpo a tocar este tema. Hay una chica que me ha ayudado mucho, venezolana, que se llama Valentina Oropesa. Valentina sacó un documento en la BBC sobre el problema de la migración. Y ahorita en la frontera de México hizo un segundo proyecto y ahorita se los dejo como preliminar. Uno de mis centros y estudios de investigación, estamos haciendo la ruta del migrante desde Ecuador hasta el Bronx de Nueva York, donde las paradas son médicos que han sido alumnos míos o que han trabajado conmigo, y estamos viendo todo lo que va pasando en estos pacientes con las enfermedades, porque ese es el otro problema. Este jueves que pasó, y hay un comentario adicional, un doctor que muchos de ustedes conocen, que es el doctor Jorge Murillo, y un infectólogo venezolano brillante que está en Miami. Jorge también tiene la teoría de no retirarse, porque va para los 70 y no sé cuánto, y el tipo está más jovencito que yo. Y presentaron 2 casos de malaria en la reunión mensual de 2 venezolanos que venían del Darién, porque el venezolano es el único que pasa por el Darién y toma cloroquina, porque él sabe que esa broma le quita la malaria, pero como no consigue primaquina, él se toma la cloroquina y llega a los Estados Unidos sin parásito y llevan el parásito en el hígado. Pero cuando llegan a Panamá, a Miami, el parásito se le alborota y empiezan a tener una recaída malárica. Así que, mucho por hablar. Bueno, estás comprometido con nuestros oyentes y conmigo y precisamente con ese
por qué hacerlo, por qué estás donde estás, por qué investigas, para que hablemos sobre el Seguro. tema en próxima oportunidad. Para finalizar, ¿qué hacer entonces si tenemos un encuentro? Les recuerdo que aquí está penalizado destruir a estas especies, algunas están en peligro de extinción. Lo correcto es que llamemos aquí al 112 o a la policía local para que se encarguen, que llamen a los expertos para que retiren el animal de tu casa o lo lleven y lo trasladen a su hábitat o a un paraje lejano. Las ¿Qué recomendaciones recomendaciones nos son darías? idénticas. Hay sitios donde sí tenemos la posibilidad de tener un nivel de llamado. En Panamá lo que hemos hecho, y se parece un poco a lo que hicimos a Venezuela en el buen tiempo, que después tuvimos que cambiarlo en algunas cosas, porque antes, si uno tiene un accidente en Caracas, iba a coche y la gente tenía una muy buena orientación sobre el accidente como tal, pero resulta que Coche está prácticamente sin apoyo. En este momento, la formación de accidentes por animal venenoso, ya no hay un médico especialista en venenos que esté trabajando de modo sistemático en Venezuela. Y hay algunas clínicas que yo mantuve en algún tiempo, pero esto no sé si se mantendrá o no, que pueden tener. En Panamá solamente se atienden los accidentes ofídicos en hospitales certificados de referencia, ¿ok? Y se le da la primera atención en centros de salud que sean emblemáticos. ¿Qué llamamos emblemáticos? Por ejemplo, una población que tenemos que se llama Zona, que queda en Veragua, que es la capital, es la ciudad más importante de América con mordedura de serpiente. Entonces tú tienes que tener ahí, evidentemente, un suero antiofídico. Entonces, pero los pacientes se atienden primariamente solamente en zonas hiperendémicas, tienen esto. Los otros que quedan en la ciudad, aunque usted tenga muchísima plata, o sea, hijo de un ministro, tiene que ir al Hospital de Niños de Panamá o al Hospital Central de referencia, que es el Hospital Santo Tomás. Y después tenemos el Hospital del Seguro, pero toda la población panameña que tenga mordeduras debe acudir a un centro. ¿Eso es importante? Sí, es muy importante, porque de algún modo, primero, yo doy soporte, y lo dije, yo trabajé en el Instituto Gorga, que no lo comentamos, pero trabajé 13 años en el Instituto Gorga, y que es un instituto de medicina tropical, ahora porque estoy montado en otras cosas que les puedo echar otro cuento después, pero era mucho más sencillo poder atender 3 hospitales que reúnan esto, porque es más fácil tener especialistas entrenados. Pero básicamente, si usted se consigue con uno de estos animalitos que son horrorosos para algunos, a los cuales yo amo, quiero, si quiere fotografíelo, pero de lejos, mantenga la distancia, no le haga daño al animalito, protéjase. Si ya sintió que lo picó, que lo mordió, pues lave la zona, ponga hielo, no apriete, no succione, acuda, como dice el doctor, al centro de referencia, porque recuerde que muchas veces usted no ve nada en el momento, pero estas enzimas que son proteolíticas, que destruyen tejidos y demás, y que tienen alteración a nivel del sistema, como dijo el doctor, neurotóxicos, pueden hacer efecto horas después. Entonces, sobre todo si el bebé es más pequeñito, mientras más pequeño o más acucioso debemos ser. Y pues enseñemos a nuestros niños a querer a los animales, llámese de escorpiones, arañas, pero ahí Raquel manteniéndonos alejados. resumió todo. Lo único que hay que decir es que no coloquen torniquetes, porque las serpientes, por lo menos de América, producen una gran necrosis. Eso no se puede decir en África, porque los africanos te ponen una venda encima de la mordedura. Entonces llegan algunos herpetólogos americanos y dicen que esta gente de allá no sabe nada. Pero resulta que si a ti te muerde una naja o una serpiente en un parque, si ellos no te ponen el vendaje, en vez del veneno matarte en 3 horas o 4 horas, te puede matar en 1 hora. Y por eso ellos usan los vendajes oclusivos, que es distinto a un torniquete, para disminuir la velocidad del veneno. Doctor González Aveledo manda saludos. Buenas tardes, Miriam, Raquel, Tony, abrazos. Igualmente, Eleonora Sánchez. Hola, Raquelita. Hola, José. Saludos. Un gran saludo a Tony. Por aquí también mandan muchos abrazos y besos. El doctor Fachín también saludos de dermatólogo
famoso en la ciudad de Valencia, en Venezuela. Mario Serpentario dice, saludos para Tony, el mejor médico tropical y el único con Yo mucho puedo hablar conocimiento en Panamá. Mario La doctora es Machu. mi gran amigo. Mario tiene algo que bueno. Mario, saludos. Mario, por 15 años en el pueblito donde él trabaja, que se llama el Valle de Antón, cuando vengan aquí tienen que visitarlo. Él tiene un serpentario que él le llama el patio de su casa, pero tiene cocodrilos, caimanes, serpientes y todo. Mario es un conservador de animales y un gran, primero es un gran ser humano en la parte de rescate, pero lo más interesante es que él acude y va a la medicatura pequeña donde él vive, ve el animal, dice cuál es el animal, da la condición de riesgo, el médico actúa y pone el primer suero antiofídico. Es como ver un Animal Planet con Mario, ¿ok? Se llama Mario Uriola y en Muy bien. 15 años no ha habido un solo muerto por mordedura de serpiente. Y yo creo que Mario merece un aplauso por eso. Pues aquí estamos. No hace Dice ninguna la otra cosa que doctora, hacerlo con cariño. doctora Machu Romero y dice, qué bien, maravilloso. Oí mucho acerca del sapo y la escarlatina. Nena dice, los egresados del JM de Los Ríos conocemos ese aceite de palo, un antiséptico y cicatrizante excepcional. También desde Chile se conecta la gente de Red Venio, que son ex alumnos del Hospital Central de Maracay, de enfermería neonatal de la Universidad de Carabobo. Dicen por aquí, excelente también. Queremos otro programa como este, con este experto maravilloso, el doctor González Aveledo. Felicitaciones, muy útil y con gran capacidad docente de ambos. Dice Red Venio, no me canso de ver los documentales del paso de los migrantes por Darién y quisiera hacer algo para ir a ayudar de manera presencial. Nena Pérez Rojas dice, mi admiración, doctor Tony, Dios lo bendiga por tanto que hace por nuestros compatriotas que salen huyendo de este régimen. Abrazo tricolor para ambos. Paul Lacey, excelente, quien es pediatra, excelente conferencia de ambos expositores de amplia experiencia, tema muy complejo, estupenda la charla, me encantaron ambos, muchas gracias, Paul. Mario dice, muchas gracias, amigos, por allí muchas felicitaciones. Carlos Fachín, ante una mordedura de reclusa parda, ¿cuál es la prioridad? Es una buena pregunta, porque la reclusa tiene una consideración que es inolvidable. Este es un animal que cuando el médico se apura, se equivoca. Este es un animal que comienza a hacer una pequeña lividez, hay algo de dolor y algo de quimosis, y lo dejan 12 horas en observación. Y cuando llegan a las 18 o 20 horas, dicen, no, ya no vamos a llamar a la doctora Pacín o a la doctora Raquel para ver qué hacemos. Váyase para la casa. ¿Y cuándo tengo que regresar? No, no regrese. No hay problema. A las 24 horas sigue igual. Y entre las 36 y 48 horas hace una coagulación intravascular diseminada, porque ella puede hacer una forma cutáneo visceral que puede ser irreversible. Lo que decíamos, no hay que bajar la guardia y la conducta debe ser expectante, y sobre todo porque recuerden que la inoculación del veneno no es igual para todos los pacientes, va a depender del peso, del tamaño, de la edad, del momento, de las condiciones básicas de la persona. Por eso es que es mejor pecar de observar más. Okay, hay un libro que se llama Manual de Artrópodos Venenosos de Panamá, hecho por el Instituto Gorgas. Yo hice toda la parte clínica, está en la foto de nuestros animales y de nuestros escorpiones. Ese libro se puede bajar, el PDF, y se puede meter en la página del Instituto Conmemorativo Gorgas para que lo puedan tener los que quieran verlo, pero la parte clínica es más o menos similar para todos los animales que puedan tener contacto con ellos. Sobre todo ahí hay arañas, escorpiones, hay alguna parte sobre garrapatas y un poco sobre ácaros que tienen interés también para otros temas. ¿Ok? No me queda más que agradecer a las personas que se conectaron, que les invitamos a que nos sigan y a que le den like si les parece la información interesante.
Y pueden seguir a mi querido amigo Tony Suárez en sus redes, que se las dejamos aquí también. Y recuerden hacer el bien prioritario, pensar en nuestros semejantes, educar a nuestros niños, educarnos para que tengan conocimiento, contacto y quieran la naturaleza, que gracias a ella estamos produciendo medicamentos que pueden salvar nuestras vidas lejos de envenenarnos. Un abrazo y que Dios nos bendiga. Muchísimas No, gracias, no, Tony. gracias Gracias por tu a tiempo, gracias por ti. estar con nosotros No, y gracias por tu no, gracias de sabiduría. verdad, es un honor estar contigo y con todos los demás. Que Dios los proteja y nos ayude. Amén. Así que bueno, Te seguro, vemos para hablar de 24 horas migrantes. por un sueño, siempre adelante. Un, Igual. un abrazo y que Dios nos bendiga.